Yo ya llevo como 10 años participando con el WTTC y es la primera vez como en 10 años en los que no veo participación de México. Y ayer estaba yo viendo los países en la reunión que tuvimos antes de empezar el programa intersecretarial de los gobiernos. Había solamente en la parte del panel, había 21 países ahí. Y México, que es una potencia mundial en turismo, a pesar de los pesares, un país súper importante en turismo, completamente fuera de la mesa de la plática. Y cuando vemos otros países con mucho menor eh, Producto Interno Bruto derivado del turismo y menos empleo, y que sin embargo están presentes y están en la conversación y están activos. Y aquí el hecho de que no haya una participación de México, la verdad es una pena. El éxito que tenemos ahorita en México, que la verdad desde luego estamos muy contentos de poder tener el empleo, que es sobre todo lo más importante, que se haya podido recuperar y que tengamos turismo en México. Eso no es mérito nuestro, eso es una consecuencia no de una estrategia, sino precisamente de la falta de estrategia. No hubo, ayer estaba yo yendo a los diferentes países de estrategia que tuvieron para con la pandemia. En México no hubo pandemia, o sea, no hubo estrategia. O sea, el hecho de que no haya habido restricciones, no haya habido cuarentenas, no haya habido solicitud de pruebas de COVID, ni de cuarentenas, ni de ningún tipo, pues desde luego las opciones en el mundo para la gente que viaja eran mucho menores y pues, los mercados importantes se volcaron a ir a México. En muchos casos era más fácil viajar a México que viajar dentro del mismo país, como en Estados Unidos, por ejemplo. Entonces, es una consecuencia de eso. Decir, bueno, qué bueno, esa fue la mejor estrategia. No, porque el costo fue muy alto, hubo muchísimos muertos. O sea, por lo menos 500,000, los reconocidos, 500,000 muertos, y con una caída en la economía mucho mayor a la que pudo haber habido. Ayer oíamos cómo los gobiernos han apoyado en los diferentes países, particularmente los que tienen una dependencia importante del turismo, al empleo, ya no han parado en la promoción, han seguido con algunos temas de esquemas fiscales, etcétera. Ha habido un trabajo conjunto, gobierno e iniciativa privada para recuperar el sector. En México no, y la recuperación ha sido porque precisamente el resto del mundo ha estado tomando medidas mucho más responsables y México no. Entonces vamos a decir, mientras en el mundo había una crisis, en México seguía la fiesta. Y los que querían ir a la fiesta, pues ¿dónde era la fiesta? Pues en México. Entonces estamos ahí. Entonces, en este momento, qué bueno que ha habido todo este turismo. Se empiezan a abrir países que van a empezar a competir con México. Ya tenemos ahorita países abiertos y con mucho éxito. Los números en Dominicana están de regreso y de manera muy, muy fuertes. También en Jamaica. Otra parte importante del Caribe está cerrado, los cruceros apenas empiezan a reincorporar, es otra competencia directa que tenemos del turismo en México, pero la verdad es que si pensamos que vamos por el camino correcto porque somos exitosos, porque la estadística lo muestra, pues estaríamos tratando de tapar el sol con un dedo. O sea, más que dormirnos en nuestros laureles, sí se han hecho esfuerzos a niveles locales, niveles de empresa, con algunos gobiernos estatales, sí se han hecho algunas actividades coordinadas, vamos a decir, pero a nivel país no tenemos una estrategia de turismo. No hay estrategia de turismo y no hay recursos para una estrategia de turismo, de ningún tipo. No tenemos ni el recurso económico ni el recurso humano para una estrategia en México liderada por el gobierno, pero coordinada con la iniciativa privada. No lo hay, o sea, no tenemos hoy una estrategia, estamos solamente celebrando estos éxitos que son consecuencia de la desgracia de otros países. En términos generales tenemos vientos de cola, es decir, a favor, porque el turismo de placer, sobre todo, está creciendo a nivel mundial. De repente todos los fines de semana del año ya se volvió un fin de semana largo, porque ya nadie está trabajando el viernes o el lunes. La gente está trabajando más de manera remota, lo que hace que se abran las estancias promedio. La gente está valorando más viajar de placer, ir con la familia, tomar tiempo para descansar, mucho más que lo que hacía anteriormente. Entonces, y el mercado está creciendo, la gente está dispuesta a gastar más dinero en viajar que en otros productos, más que en el pasado. Entonces, sin duda, tenemos un mercado creciente de un tipo de producto en el que nuestro producto es muy bueno.
Entonces, eso nos ayuda muchísimo. Pero por supuesto que lo que habría que hacer es capitalizar esa oportunidad de factores externos para capitalizar no solamente más turismo, sino mejor turismo. Incrementar la tarifa promedio, incrementar el gasto promedio, la derrama económica, el número de empleos, los impuestos, etcétera. Entonces, otra vez, estamos a la deriva en un río que va circulando a nuestro favor, pero sin una estrategia. ¿Y cómo ven las estrategias que están ahora sí que implementando nuestra competencia directa como país? Los que ya abrieron. Algunos países mejores que otros. No digo que México sea el peor, hay algunos otros países que también esa falta de estrategia es clara, pero pocos, ¿eh? La verdad es que de los jugadores que están en el turismo, o sea, los que están metidos en el juego del turismo mundial y tratando de hacer del turismo un eje de su economía y un eje central de su estrategia de crecimiento, los veo desde luego mucho más organizados. Tenemos países, bueno, ya no les digo Arabia Saudita, Dubái, toda la parte de los Emiratos, que no han quitado el dedo del renglón durante toda la pandemia. Han estado metiendo dinero en infraestructura, en tecnología, en promoción, por supuesto. Y hay otros países, por ejemplo, en mismo Estados Unidos, el turismo doméstico se ha organizado, hay unas promociones impresionantes. El turismo doméstico también tiene una parte importante que compite directamente con México, como son las islas que tiene Estados Unidos en el Caribe, todo lo que es la costa de Florida, California, etcétera, que hay campañas de promoción muy importantes que siguen activas. El otro tema que tenemos en México es la conectividad, ¿no? La conectividad que sigue siendo pobre, perdemos la relación oferta hotelera junto contra asientos de avión, porque seguimos otra vez castigados por el tema de la seguridad, de que tendríamos que pasar a la categoría número 1 para poder crecer los vuelos internacionales. Estamos fragmentando nuestros vuelos ahora con el segundo aeropuerto del Felipe Ángeles, y no tenemos un incremento realmente en número de vuelos que va a satisfacer la demanda en el momento en que los otros mercados que no se han abierto se empiecen a abrir. Y ya se están abriendo casi todos los mercados importantes de México. Y otra cosa que también estamos perdiendo la brújula es que nos podemos aplaudirle a Aeroflot y a los rusos cuando están en un momento crítico que deberíamos absolutamente de darle la espalda. Estamos aplaudiendo eso y no tenemos una estrategia organizada, concreta, de alianza claramente con el mercado de los Estados Unidos, que es por mucho el mercado más importante del mundo y por mucho el mercado más importante de México. Claramente ahí se está diluyendo el esfuerzo, hay una distracción, incluso hasta una molestia que no debería de estar ahí presente. No se está invirtiendo en la promoción y en el espacio, es decir, estamos listos para recibirlos, ese tema. Y el otro muy importante que va directamente relacionado con el turismo es el tema de la seguridad. Yo llevo muchos años diciendo que lo que va a matar al turismo en México no es la pandemia, no es el sargazo, que es otro tema que tenemos en contra, es la inseguridad. O sea, la inseguridad no ha parado, la inseguridad sigue y la presión de seguridad. Pero una cosa muy importante que sí tienen todos los países en general, pero sobre todo los que llegan al turismo internacional y que México no tiene, es la estrategia de manejo de crisis. No tenemos hoy un recurso como lo teníamos en el pasado de una agencia profesional que se dedique al manejo de crisis. Cuando hay una crisis porque hay un crimen, porque hay un accidente, porque está el tema del sargazo que ahorita está afectando mucho a los países, no hay una estrategia organizada de manejo de crisis y no hay un presupuesto para manejo de crisis, cosa que no puedes pretender ser un país que apunta para el mercado internacional, que está presente en todos los medios, cuando no tienes un manejo de crisis y cuando pasa una desgracia se reproduce y no sabemos cómo abordarla. Y la manera en la que hemos abordado es hacer como que no pasa nada, echarla por debajo del tapete, decir que tenemos otros datos e ignorar el tema importantísimo de manejo de crisis. Porque todo el mundo cree que la estrategia de promoción y publicidad del marketing no hace falta. Bueno, primero por supuesto que hace falta y hacerlo de manera coordinada. Pero parte de esa estrategia de relaciones públicas y de promoción es claramente el manejo de crisis. Y mira que tenemos crisis en México y no tenemos una estrategia para afrontarla. Hay destinos que se han organizado, Los Cabos, por ejemplo, es un gran ejemplo en donde se organizó el sector privado y también con el gobierno, y espero que siga esa buena relación y siga esa coordinación.
en el que se ha ayudado al tema de seguridad y también al tema de promoción. Lo han hecho y lo han hecho de manera muy bien. En Quintana Roo ha habido, que es súper importante, ha habido mucha descoordinación, hay mucha fragmentación, se están peleando entre los partidos, entre los municipios, el crimen no ha parado. Sin embargo, el sector privado en turismo es muy fuerte en Quintana Roo y sí se está actuando de manera sincronizada en temas de seguridad, en temas incluso de promociones de algunas cosas que se están haciendo, eventos, algunas cosas de relaciones públicas, pero no es suficiente, nos rebasa. Entonces sí tendría que haber una estrategia nacional de turismo para capitalizar esta coyuntura que estamos pasando, que puede ser muy favorable, y para mitigar los efectos que tenemos en contra por crisis, por falta de presupuesto, falta de promoción y publicidad, y por la división que estamos viendo en el país. O sea, el país está más dividido que nunca jamás. Entonces la división que estamos viendo, eso afecta a la comunicación del país en todos los niveles. Afecta muchísimo, afecta a toda la imagen del país, pero claro que afecta. O sea, por ejemplo, bueno, no afecta porque México sigue lleno. No, primero afecta en el tipo de turista que llega. El turista que paga más caro es el más miedoso, vamos a decir. Ese no lo traes por precio. El mejor turismo al que le podemos apuntar, mientras haya crimen en el país, no va a ir al país. No hemos recuperado las grandes convenciones de las empresas, esas no las hemos recuperado, y a esas y congresos, que en el mundo en general es un sector que se ha tardado más en levantar, pero no los hemos recuperado, y la seguridad es un tema muy importante para ese caso. Pero tampoco hemos terminado, yo creo que no hemos hecho, no terminado, ni empezado a combatir la extorsión. O sea, la extorsión de la que se ven, que están sufriendo todos los negocios alrededor del turismo en lugares como Quintana Roo, pero no solo en Quintana Roo, en Acapulco, en Puerto Vallarta, etcétera. Eso es una verdadera desgracia, y en eso no hemos disminuido, hemos aumentado, hemos ido en la dirección contraria. Entonces, por supuesto que también como inversionista no estamos capitalizando, porque yo como inversionista sí me la pienso dos veces en invertir en México, en este entorno de extorsión, en este entorno de crimen, en este entorno de cero apoyo y cero comunicación con el gobierno, y en donde no hay una estrategia clara. Entonces, por eso digo, hemos avanzado a pesar de los pesares, estamos en un río que va circulando a nuestro favor, pero dentro de ese río que está circulando a nuestro favor, no estamos remando con una estrategia, no tenemos un liderazgo en esa estrategia, tenemos algunas estrellas que lo han hecho muy bien y que son nadadores profesionales y que van haciendo bien las cosas, pero como país no tenemos un barco con un buen líder que nos esté llevando a eso, claramente no en el gobierno. Y otra vez, no estoy criticando específicamente al secretario Torruco. El secretario Torruco, además de que es buena persona, es un conocedor del tema. Pero pues eso no es suficiente, ni cerca de ser suficiente, cuando no tiene ningún apoyo del gobierno federal. O sea, la verdad es que la Secretaría de Turismo ahora está prácticamente neutralizada y organizando un evento de ir por allá, pero la verdad es que no está presente. Bueno, no está presente aquí. No está presente aquí, en este evento que es uno de los eventos más importantes del mundo en materia de turismo. El tema de pueblos mágicos son dos cosas muy importantes. Primero, no vamos a resolver el que haya viajeros a pueblos mágicos cuando hay inseguridad. La gente no va a estar viajando por carretera de pueblo a pueblo sabiendo que en cualquier momento te pueden asaltar o te pueden matar en el camino. Entonces, hasta que no arregle el problema de la seguridad, la verdad que es un problema de raíz, está complicado que generemos tráfico. Yo creo que el tema de pueblos mágicos es un tema político, que queremos que todos estos pueblos sientan que se les está apoyando y les vamos a hacer turismo, pero no se ha incrementado el tráfico a los pueblos mágicos. Tenemos el turismo local, que viaja un poco, pero no tenemos ese turismo internacional a los pueblos mágicos porque no tenemos las condiciones, no tenemos el tema de la seguridad, esa es una. Y la otra, pues, con todo respeto, irle a vender a los europeos ciudades coloniales es como irle a vender a los ciudadanos de Orlando Reino Aventura. O sea, es increíble que le vayamos a vender ciudades coloniales a los españoles. Es un tema político, pero muy poco práctico. Yo soy muy práctico. Yo creo que los esfuerzos deberían de ser puntualmente canalizados a qué va a incrementar tráfico. Porque ese tráfico, y tráfico de calidad, ese tráfico de calidad es el que va a generar empleo, el que va a generar divisas y va a generar bienestar a las comunidades. Y no tenemos estrategias para incrementar el tráfico, porque ustedes díganme si la ruta del pescado de Moctezuma o el Museo de Armando Manzanero
le va a generar tráfico de manera significativa a ningún destino. No lo va a hacer. Entonces, desafortunadamente les digo, es eso. Sí tenemos el río a favor, pero no podemos decir que somos nosotros los que lo provocamos. Es que hicimos, es una resultante de nuestra exitosa estrategia que el turismo en el mundo entero está circulando a nuestro favor. Las Islas Maldivas están teniendo el mejor año de la historia, República Dominicana ya está con números por encima del 2019. Los eventos, África está de regreso, es decir, hay muchos lugares en el mundo que tienen vientos a favor. El tema es, yo siempre veo el vaso medio vacío, no por ser pesimista, al contrario, pensar que la parte que le falta de llenar al vaso, esa es la oportunidad. Y en la oportunidad es en la que nos tendríamos que estar enfocando. Y en esa oportunidad hoy no tenemos una estrategia. Ni tenemos estrategia, ni tenemos recursos para ejecutarla. La falta de seguridad, por ejemplo, un caso patético del que se habla poco en los medios es que el narcotráfico está infiltrado en las obras, en las construcciones de los hoteles. O sea, si ahorita si se construye un hotel en Cancún, por ejemplo, o en la Riviera Maya, están metidos los cárteles dentro de la obra. A mí me dice ahorita, oye, ¿construirías tú hoy un hotel en Cancún? Poder hacerlo, pues la verdad, con muchísimo menos entusiasmo y mucho menos ganas de lo que lo hicimos en el pasado, ¿no? Entonces, ese, por ejemplo, es un tema. El otro es el marco jurídico. O sea, si tenemos certeza o no tenemos el tema jurídico, vamos a tener cubierta o no la energía. ¿Qué va a pasar con la energía de la que se requiere, que es un rubro importantísimo en la parte de la hotelería? Y la otra es que, ¿qué? ¿Me van a cambiar la Constitución cada vez que a alguien se le ocurre? Y por lo tanto, ¿cómo van a estar protegidas nuestras inversiones? Entonces, eso no es solamente para el sector turismo, eso es para todos los sectores. La inversión extranjera lo piensa uno dos veces en el sentido en el que haya algún tipo de desconfianza. No nos gusta la retórica, no nos gusta el discurso. Ese discurso nos da desconfianza y si tenemos opciones de ir a invertir a otros países, pues vamos a invertir en otros países.